Bienvenidos a la sesión académica de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Nos da como siempre mucho gusto tenerlos con nosotros en esta sesión que consideramos que es de suma importancia, hacer alguna revisión a cuál es el pronóstico inmediato en la arquitectura regional. Creo que esto va a ayudarnos un poquito a tener alguna visión del presente inmediato. Hoy no contamos con la presencia de Juan Ignacio Barragán y el arquitecto José Ángel Torres, vicepresidente de este capítulo, vicepresidente del capítulo de la Academia en Monterrey, nos va a conducir la sesión. Muy buenas noches. Pues como siempre queremos darle la bienvenida a todos los académicos, a los arquitectos, al público en general que nos hace el honor de acompañarnos mes con mes. Para iniciar la sesión voy a ceder el micrófono a nuestra cronista distinguida, la arquitecta Teresa Martínez, para que nos haga el favor de relatarnos lo que sucedió el mes pasado. Bueno, pues les prevengo que no fue nada fácil y ya me disculpé con Alejandro Lenoir, que habrá una segunda versión con más síntesis. Diamétrica. El nombre de despacho significa exploraciones en la forma de una manera lúdica, fascinación por la geometría. Y Hermann Haas, el interlocutor conciliante de esa noche, afable y conocedor del trabajo de los integrantes de Diamétrica, trata de resumir las numerosas propuestas cargadas de significación para describirla como una postura ante la disciplina, ser distinto. Adán Lozano expresa al final que Diamétrica es como un respiro en este medio tan deprimido, que Monterrey se resiste a la modernidad a pesar de contar con todas las posibilidades de construcción, que la filosofía del trabajo de Diamétrica es una arquitectura que entiende al hombre actual. José Francisco Villalobos adquiere una sólida experiencia en Inglaterra, donde reside durante más de 10 años, y a su formación inicial de arquitecto cultiva desde su infancia la música y la pintura. Alfredo Consalvo, colaborador invitado de Diamétrica, participa en la crítica arquitectónica y en la reflexión del despacho. Crítica, retroalimentación sistemática como forma de situarse frente a cada proyecto. José Villalobos toma la palabra y disculpa a su socio, Alex, quien se encuentra en el extranjero y no podrá acompañarnos. Su intención, la precisa bien, es mostrarnos sus preocupaciones, la forma en que pensamos, en que organizamos nuestras ideas, no tanto sobre la particularidad de nuestros proyectos, sino sobre la responsabilidad del arquitecto que está detrás de cada obra. En Monterrey, donde los logros financieros a través de la tecnología y la industria han dejado atrás los logros de la arquitectura, a pesar de que la arquitectura como forma de arte es la que más demanda tiene en el mundo entero. En Diamétrica, una oficina joven se lleva a cabo una importante labor de apoyo pedagógico contemplado dentro de una fase alternativa experimental a los planes de las escuelas en diferentes escuelas del país. Podemos llamar un espacio específico una especie de soporte. Creemos que fortalecer las fuerzas básicas de nuestra formación es una responsabilidad al mismo tiempo que una actividad retroalimentadora. Se inician en la pantalla ejemplos de concursos realizados por estudiantes. Se facilita al joven arquitecto al campo práctico. Describe que en los talleres se adopta un punto de vista relativista, racionalista y conceptualista, de manera que las diversas manifestaciones de lo estético no nos confundan en nuestro intento de entender los principios generales que originan la forma y la función. El espacio es asimilado antes que los objetos, el muro, la placa y el volumen, donde es importante el recorrido y la relación entre ellos. Diferentes ejercicios y otro tipo de taller también nos permite establecer contacto con la música y la poesía, la literatura, la pintura, la quinesis, con el fin de sensibilizar el ámbito de nuestras inteligencias sensoriales para alimentar nuevos horizontes en la transmisión creativa
Participan también en concursos internacionales. En el taller existe un vocabulario arquitectónico común que se convierte en un diccionario. Por ejemplo, hablar de contexto quiere decir espacio, técnica, forma y función. Nos muestra a continuación y nos describe el edificio corporativo de la minera Autlán, donde la técnica conlleva el análisis de la estructura. Y estructura quiere decir envoltura también, comodidad del entorno, la seguridad y la durabilidad. Su nombre es tomado de una serpiente cuyo nido es una excavación helicoidal que busca el núcleo gravitatorio, y esto nos evoca la entrada a una mina. La segunda propuesta se propone una sobreposición de plantas atípicas libres, jerarquizando las áreas de trabajo. Participando de las reflexiones internas de nuestro grupo, agrega, Alfredo Consalvo interviene para plantear su perspectiva sobre las condiciones del proyecto arquitectónico en la época contemporánea. Alfredo Consalvo inicia su intervención afirmando: mi acercamiento a la arquitectura es como parte de un acercamiento general a la cultura estética. La veo como un todo, como un fenómeno sociocultural, que aparte de resolver algunas cuestiones funcionales, la arquitectura va más allá y se define como una forma de apropiación integral del hombre del mundo. El tema que plantea una dominante, el fenómeno de la globalización, es un acercamiento a las contradicciones culturales del proyecto arquitectónico. La constante propia del hombre es su relación transformadora del mundo, que a la vez lo transforma culturalmente en una dialéctica sin fin. La expansión continua de su mundo artificial hace más complejas y distanciadas sus experiencias con la naturaleza y más complejas sus relaciones sociales, y el paisaje artificial, siendo dominante su experiencia del mundo, es experiencia radicalmente mediada. Consalvo nos conduce por un camino de tesis y antitesis, demostraciones, referencias bibliográficas que nos manifiestan esta contradicción. Sin embargo, afirma que en su opinión personal, en un intento de objetivación, considera que las producciones que derivan de intenciones de resucitar la esencia de la tradición cultural de un lugar, por más que estén apoyadas en inteligentes tesis teóricas y en un sentimiento humanista, ocupan, desgraciadamente, un lugar marginal. Necesitamos producciones arquitectónicas que faciliten a la conciencia la apropiación de un ambiente cambiante. La arquitectura no puede anquilosarse. Villalobos expresa que la reflexión de la utilización del lugar les ha aportado muy valiosos puntos de vista entre urbanización y ecología. Necesitamos entender mejor cuál es el valor de nuestras montañas. Nuestra visión no se puede limitar solamente a un mundo de formas. Ver la arquitectura como un componente fundamental de la actividad del hombre. La arquitectura en esta región debe comprenderse simultáneamente como una separación y al mismo tiempo una conexión con la biología. La arquitectura puede considerarse como parte de la biología, como el hombre mismo. A continuación, Villalobos expresa algo que debió hacernos temblar. Dios perdona, la naturaleza no. Para esta particular interrelación entre hombre y naturaleza se requiere una atención constante, renovadora, con el objeto de preservar su más alto significado, y sin olvidar que nuestras obras provocan creación, destrucción, evolución y decadencia. Otra región que ellos consideran es las Misiones y Valle Alto, en la que se considera estar dentro y fuera de la ciudad. Se establece una particular relación con el cliente a fin de establecer bien las funciones y comunicar las posibilidades del medio físico, el espacio creado que nos enseña a usar en vez de adaptar, y el análisis tan importante del contexto. Define claramente su intención en esa región, como es hacer ver la arquitectura como una fuente de uso y no como un escenario de entrada y de salida a la ciudad.
Es necesario que la arquitectura interactúe y la naturaleza no se considere solamente como un contexto urbano. Concebir la naturaleza fuera de nuestra ciudad es una invención, es no comprender el pensamiento biológico y describe los 3 elementos básicos a partir de los cuales debe concebirse el pensamiento urbano: la continuidad, la conexión, la interpretación. Los arquitectos tenemos una visión lineal en lugar de reveladora, nos apoyamos en el sitio para definir un proyecto. Diamétrica se considera por Villalobos como un proceso, como el objeto mismo. En el debate surgieron cuestiones interesantes sobre la diferencia entre paisaje y ecología, pero para concluir, nuestro presidente Armando Flores nos tranquilizó con respecto a la globalización, que después de una charla con Víctor Zúñiga, le dijo: no te mortifiques, nuestras culturas son incluyentes, no va a pasar nada. Para continuar con la sesión, quisiera invitar a nuestro compañero académico de número, el arquitecto Roberto Chapa, para que conduzca este programa. Buenas tardes. Quisiera pedir a los participantes pasaran al podio. De antemano pido disculpas. Los invitados del estado de Texas no pudieron estar con nosotros, pero voy a pedir también que algunas de las personas que están aquí en el auditorio participen en este panel. Alejandro Lenoir, Javier Sánchez. Vamos a cambiar un poco el carácter de este panel, dadas estas circunstancias no deseadas, haciéndolo un poco más informal, un poco más vivo. Pediría a todo el auditorio que fueran también miembros de este panel, si así lo desean. Los participantes serán los siguientes: Agustín Landa, de la Ciudad de México; Alejandro Lenoir; Javier Sánchez, de la Ciudad de Monterrey; Adán Lozano, Ciudad de Monterrey; Enrique Arroyo, de la Ciudad de Torreón; y Eduardo Alarcón, de la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. No será necesario leer sus currícula, porque ya de alguna manera los conocemos. Entonces, rápidamente vamos a entrar al tema que nos ocupa. Queremos hablar sobre la posibilidad de una cultura regional y su futuro inmediato. ¿Por qué esta preocupación? Todos tenemos en nuestro lenguaje ordinario el fenómeno de la globalización, que parece que lo está abarcando todo. Sin embargo, globalización no es un término unívoco, significa muchas cosas. Todo depende del área en la que se aplique. Entendemos una cosa, por ejemplo, en el área tecnológica e informática, pero otra muy distinta en la económica o política. El mundo, a pesar de que tiende hacia una globalización general, también está encontrando ciertas formas de organización regional para proteger justamente sus intereses. Globalización no quiere decir unificar el mundo, sino quiere decir organizarlo de una manera distinta, de acuerdo a los intereses que cada país o región cultural tenga. Hay ciertas formas de importación cultural que son relativamente sencillas. La tecnología es muy fácil de importar, el área informática lo mismo, la economía probablemente también, puesto que ciertas zonas del mundo ya son de interdependencia económica.
Donde el asunto empieza a hacerse más complejo es cuando un país se hace vulnerable justamente por esas intromisiones transnacionales en sus aspectos culturales. La globalización, lejos de implicar una homogenización de la cultura y una unificación de ella, en mi concepto está tendiendo a una heterogeneización y una diversidad cada vez mayor. Una cosa es que un medio informático nos procure elementos de otras culturas y otra cosa es que se acepten y se asimilen de una manera total. Nos hace conocer las culturas de otras partes, pero al agregarlas a nuestra propia cultura va agregando elementos culturales, como cuando especies animales se cruzan, generan un híbrido por la cruza de ambas. Es muy notable en otras áreas de la expresión cultural, por ejemplo la música, donde empieza a haber cada vez más géneros musicales porque son combinaciones que suceden entre ellos. Esto a fuerza nos ubica en dos posibilidades: o tendemos a un internacionalismo o tendemos a un nacionalismo, pero no referido a un nacionalismo político, sino a un nacionalismo cultural. Existen ciertas formas, o existen formas, pregunto, de que un grupo étnico pueda compartir sus ideales, compartir sus formas de ser, su idiosincrasia, sus ideales sociales, etc. Esto quisiéramos verlo porque afecta directamente a la arquitectura. Quisiera proponer una primera cuestión, y es la siguiente: ¿existe una región que podamos identificar como la región nuestra? Hablamos constantemente de la región noreste, la cultura norestense, etc. ¿En qué consistiría la definición de esta región? No sé si alguno de ustedes quiera tomar la palabra. Como no sabía el manejo de esta mesa redonda, yo también tengo ciertas inquietudes que las voy a expresar y probablemente después se puedan contestar lo de la regionalización. Me gustó la frase que nuestra cultura no es excluyente. Quiere decir que nuestra cultura acepta y podemos tener una recepción de valores que nos puedan modificar y que siga siendo nuestra cultura. El mundo se globaliza, la tecnología apabulla, la comunicación es instantánea y la dinámica de los cambios es permanente. Y hoy estamos aquí reunidos para comentar y discutir un tema que aparentemente nos debe interesar a todos: el regionalismo. Y es que el fenómeno de una globalización que es galopante se ha pegado a la cultura del fin de milenio, arrasando y anulando los signos regionales y nacionales de toda arquitectura, y nos está llevando de la mano a un mestizaje intercultural incontrolable. La globalización es el tema dominante de la década, tema que ejerce un influjo directo o indirecto sobre la mentalidad contemporánea, y no se diga sobre la arquitectura. El proceso de internacionalización que la arquitectura ha desarrollado en los últimos años puede apreciarse como parte de este proceso de la globalización. Ante este panorama, ¿qué asuntos serán verdaderamente válidos para hablar de regionalismo y qué datos comunes y qué valores podemos encontrar para hablar de un movimiento regional? De un movimiento regional como respuesta a esta corriente de cambio con una fuerte tendencia a una comunidad global. Porque no cabe duda, existe una pluralidad cultural entre nosotros y por lo tanto se da también una amplia diversidad en nuestro trabajo. Sucede otra cosa también. En los últimos años, numerosas ciudades del primer mundo parecen haber estado entreteniéndose en un juego de ricos, de países que tienen dinero, pues todas cuentan con al menos un edificio de cada uno de los más renombrados arquitectos. Este fenómeno se ha dado en Berlín, en Barcelona, en Londres, en Singapur, en Hong Kong y en otras muchas ciudades. Y ahora también en Guadalajara. Aunque parezca mentira, Guadalajara ya está en la punta. Están invitando a participar como unos 10 arquitectos internacionales a hacer un megaproyecto por un empresario
que estuvo aquí en Monterrey trabajando para Casolari, que ahora tiene una industria allá y es un empresario muy exitoso. Y va a invitar a Jean Nobel, a Toyo Ito, a Carmen Pinos, a Jimen Blom, a Daniel Ivenskin, Philip Johnson, al grupo Morfosis y otros más. Estos proyectos ya aparecieron en Architectural Record. ¿Qué quiere decir? Que es casi un hecho y que tiene la intención de hacer de esa ciudad una ciudad para que pueda ser un museo de arquitectura en un megaproyecto que va a atraer la atención de mucha gente para visita como un atractivo turístico y productivo realmente. Esto muestra hasta qué punto la huella personal y la arquitectura se ha convertido en un recurso atractivo de venta sin parangón. Un fenómeno que se está dando es este, y es necesario que lo analicemos un poco, de que Monterrey se ha quedado rezagado en la modernidad y que tiene la manera, los medios de hacerlo. Quizá baste abrir la puerta de nuestra casa y nos encontramos con una imagen de una arquitectura todavía no consolidada, una arquitectura que todavía no llega a hacer presencia. Entonces, ahí está mi inquietud y me gustaría dejarlo así en la mesa para luego volver al tema. Javier Sánchez, dado que tu área es básicamente la histórica, ¿hay algún antecedente para definir desde el punto de vista geopolítico la región norestense, sus antecedentes históricos, precoloniales, coloniales y posteriores? Yo creo que sí, existe una forma específica dada en cuanto a la producción arquitectónica. Vamos a hablar de la llegada de los españoles en adelante, en donde se trabajan específicamente determinados materiales, determinadas técnicas constructivas que responden específicamente al vernáculo, y el vernáculo entendido como la respuesta del hombre al medio para producir una arquitectura que es la que le es suficiente para poder vivir. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sí hay esa antecedencia y esa conformación de una arquitectura regional. Esa arquitectura regional que creo que nos es fácil entenderla a todos nosotros desde el punto de vista de su interpretación como forma, como una expresión inclusive necesaria para cubrirse espiritual y físicamente, y que de alguna manera la vemos reproducida en el noreste de México y quizá parte en el sur de Texas, porque responde, como dije hace un momento, a determinadas circunstancias climatológicas. No sé si responde eso. Sí, y desde el punto de vista cultural, ¿hay también elementos que puedan identificarnos con estos grupos étnicos que habitan nuestra zona geográfica, pero también la de Texas o el sur de Texas? Creo que sí, yo creo que responde a lo mismo. La llegada de los grupos españoles creo que produce este asentamiento, el cual responde a una ideología específica que parte de un sojuzgamiento a otra ideología, y que produce esta forma constructiva, de alguna manera, esta forma expresiva de la arquitectura. En algunas regiones podemos entender esta arquitectura como defensa de esta gente que llega hacia la hostilidad de unos grupos que no permitían ese exceso de estos españoles que llegaban a poblar la región oeste. Eduardo Alarcón, tú que has investigado en el Colegio de la Frontera, ¿cómo has apreciado estas características? Bueno, definitivamente formamos parte de una región, no solamente en el sentido arquitectónico, ¿verdad?, sino también en sus aspectos formativos. Es decir, no podemos entender la frontera sin Monterrey, ni Monterrey sin la frontera, por ejemplo. Bueno, después de una etapa de formación donde las poblaciones eran prácticamente autosuficientes, viene otra etapa donde desde el exterior, poco después de la revolución industrial, bueno, empieza a haber un comercio, y un comercio que empieza a generarse, por ejemplo, en la ciudad de Matamoros.
un comercio que a través de bote de vapor llega a Mier y después pasa por Monterrey, siendo el paso, Monterrey el paso más fácil desde esta región al centro del país. No sé, en Laredo nosotros tuvimos alcaldes que eran de Monterrey, los Beldes, por ejemplo, uno de ellos considerado como benefactor, los Milmo, ¿verdad?, comerciantes que estuvieron primero en Matamoros y que después se fueron a Nuevo Laredo cuando entró el ferrocarril en 1881. En fin, yo creo que no podría entenderse la región sin todos estos aspectos de liga económica, también como los arquitectónicos que mencionaba Javier. Es el noreste histórico y bueno, yo creo que podríamos considerar como noreste histórico lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, inclusive Texas. Agustín. Aquí de lo que dijo Javier, a mí me gustaría reflexionar un poquito de cómo la técnica disponible es la que llega a definir el producto. O sea, los españoles pues, tenían una técnica bastante reducida, o los habitantes tenían una técnica bastante escasa, cortar sillares, poner durmientes, cerramientos, hacer arquitos apenitas. Entonces eso definió cierto tipo de arquitectura en una época, pero eso fue. O sea, ¿cuál es lo que viene? Mi postura, si se trata de aquí de empezar a debatir y de empezar a ver qué camino podemos tomar, mi postura primero trataría de definir una arquitectura a nivel obra de arte. Para mí una arquitectura a nivel obra de arte tiene que ser auténtica. Para ser auténtica tiene que estar de acuerdo con su tiempo y su lugar. Con su tiempo, con las tecnologías accesibles, con las posibilidades de globalización, con las posibilidades de ingenio ingenieril, de composición arquitectónica, y todo eso sumado al lugar, al clima, a la topografía. Eso es lo que nos va a dar una arquitectura regional. ¿Qué antecedentes tenemos en nuestra vida y con qué contamos? Yo siempre ando diciendo que en mi casa hay fax, computadora, televisión, teléfono inalámbrico. Pues, yo tengo que ser honesto en mi quehacer arquitectónico para ir de acuerdo a todos los avances tecnológicos y a esa, pues no sé, oportunidad de civilización que tenemos. Aquí me gustaría hacer dos reflexiones. Una, la diferencia entre cultura y entre civilización. La civilización cambia muy rápidamente. Ya las computadoras que diseñaron el año pasado ya no sirven La cultura cambia muy lentamente. La cultura la hacemos nosotros. ¿Sí? Yo no me imagino un americano comiendo lo mismo que como yo, ni me imagino un americano reuniéndose con mi familia como me reúno yo. ¿Sí? Porque yo tengo unos antecedentes culturales diferentes a los del americano. ¿Sí? El domingo en una familia mexicana pues es un lugar de reunión, es un lugar de convivencia, y en el americano probablemente no sea ese, ¿no? ¿Sí? Entonces la cultura, esa la voy haciendo muy lentamente, voy cambiando culturalmente muy despacito. ¿Sí? Probablemente tenga yo muchas cosas similares a las que hicieron mis padres y otras cosas no, otras cosas ya evolucionaron, y mis hijos pues ya no hacen lo que yo hacía, pero sí hacen ciertas cosas que yo hacía, o que me identifican como un miembro de un grupo social X. ¿Sí? Otra de las cosas que me gustaría poner en la mesa es la educación. Y no vinieron ninguno de los americanos. Yo creo que esta educación, este tema es más nuestro problema educativo. ¿Sí? El problema educativo arquitectónicamente se refleja en una inseguridad terrible. Por eso hacemos de chile de dulce y de manteca. ¿Sí? O sea, no hay una fuerza arquitectónica, porque somos tan inseguros que tenemos que copiar a don Porfirio todavía, tenemos que ver para atrás, en lugar de ver para adelante. ¿Por qué no se le puede ganar a Brasil? Me canso que se le puede ganar a Brasil. No, pero entran a la cancha y es que el primer tiempo jugaron mal porque estaban miedosos.
¿sí? Y el segundo tiempo ya se dieron cuenta que, bueno, que Ronaldinho pues, no era lo que les habían dicho y ya jugaron mejor, pero ya no les alcanzó el tiempo para ganarle. Y yo siento que el problema educativo que tenemos es terrible. El problema de manipulación de la información, también me impresiona mucho lo que hace el periódico local con la mente de la gente de San Pedro. O sea, les dice cómo hacer y cuándo y a qué horas, y qué está bien y qué está mal, y ahí van, ¿sí? Ya dejo hablar a alguien más. Gabriel Said reconoce dos tipos de nacionalismo en un artículo que escribió hace algunos años. Él habla de nacionalismo político y nacionalismo cultural. El nacionalismo político, en sus palabras, es un nacionalismo artificial porque utiliza barreras hechas a propósito. El concepto de nación moderna nace apenas en el siglo XIX. Él habla de que el nacionalismo cultural no tiene nada que ver o tiene poco que ver con las condiciones geopolíticas y económicas de un país, que se organiza más bien por la manera como se comparten ideales comunes en un grupo de gente, comparten algunas formas de su cultura, como puede ser la religión, como puede ser el lenguaje, sus tradiciones, etc. En ese sentido, dice, puede existir una nación como puede ser la nación Kickapoo, que en una parte habita en Coahuila y otra parte habita en Nuevo México. Puede haber nacionalismos muy fuertes, como puede ser el que está llevando a cabo mediante una guerra en Kosovo. Es una lucha nacionalista tremenda. Y otras formas de nacionalismo aparecen ahí porque los elementos culturales definen la forma de ser de un grupo social. Pregunto, ¿existe una manera de determinar en este sentido de nacionalismo cultural una forma de ser del norestense, de nuestra cultura norestense? Hay elementos que pueden servirnos de base para crear una manera de pensar, una ideología que pueda servir de punto, de fundamento para una concepción arquitectónica propia. Aquí sí yo quisiera contestar porque viniendo de Suiza pasa un fenómeno. Yo salí de Suiza justamente por el espíritu conservador de este país. Es un país que era muy estático antes de que Europa se empezara a mover. Y vine a México pensando que era un país de todas las oportunidades, con realmente un espectro muy grande y muy progresista. Y me encuentro realmente en un medio ambiente que se parece enormemente a Suiza, o los dos países se pueden comparar por lo pronto en el manejo de la familia, de la educación, o en la esfera familiar, vamos, que es el tema principal mexicano, ¿no? Todo el mundo aquí ya tiene un altar a esta esfera y sobre este altar ya estamos sacrificando el progreso muchas veces, pensando que ya va a quebrar las tradiciones mexicanas. Yo no creo que lleguemos a esto, por dos razones. Una, yo creo que actualmente hay una reconcientización de los jóvenes y eso nos permite justamente, va de par con la elevación de la delincuencia realmente, ¿verdad? Siempre hay una parte buena y una parte mala, pero ya del lado bueno, ya la reconcientización es justamente que tenemos que cambiar porque ya no podemos ir más adelante con ese esquema que tenemos actualmente. Tanto a nivel de las universidades, tanto a nivel inferior, cultural, perdón, yo quisiera decir el nivel primario de la cultura. Yo creo que es muy importante que empecemos a cambiar desde la base la enseñanza, por ejemplo, y la enseñanza es una clave muy clara para tener un futuro muy distinto a lo que tenemos actualmente, que es un regreso al obscurantismo a nivel de la arquitectura, si quiere mi punto de vista. Entonces ya creo que si educamos nuestros hijos o nuestros vecinos a una cultura que empieza a tomar ya una cierta conciencia del contexto en el cual estamos, sin pensar que la historia, por ejemplo, aquí en Monterrey nos está aplastando, que no es el caso. No siento que haya una historia arquitectónica
que podríamos encontrar una identificación en la historia hispana de Monterrey. Ya sé que existe, no la estoy negando. No creo que sea un patrimonio para poder hacer una arquitectura contemporánea como un reflejo de esta historia. Yo creo que esto debemos de quitarnos esta cosa de encima. El caso de Monterrey es muy específico también por su posición contextual con las montañas, con las cuestiones climáticas, que esos son claves reales para hacer una arquitectura ya auténtica. Yo no creo que debemos de preguntarnos si debemos de imitar los franciscanos o empezar a trabajar ya ciertos materiales. Creo que la persona que viene a ver un arquitecto y que dice ya quiero una hacienda, y ya entonces la primera pregunta que le voy a hacer, ¿dónde vas a poner los caballos? Dice, no, esa hacienda no. Entonces realmente lo que quiere ya es una imagen, ya no es realmente una cultura. Entonces todo esto hay que entenderlo muy bien para hacer arquitectura contemporánea. Si una persona viene y dice me gusta el muro espeso porque me siento ahí y me siento muy bien protegido, ya empezamos a entender la base de la arquitectura y lo que realmente debemos desarrollar. Yo creo que es una cosa que podemos encontrar en todos lados del mundo. La misma preocupación la vamos a encontrar en Suiza o en México. En ese sentido, yo he visto la parte de donde vengo, realmente es la peor parte en arquitectura de toda Suiza. Es la parte donde no hay arquitectura contemporánea. Y hace 10 o 15 años empezamos a educar los políticos. Y fíjense, la transformación real sobre la sociedad ha sido extrema. Ya empezamos a ver arquitectura nueva, contemporánea, concurso, hemos empezado a ver florecer ya ideas nuevas, una universidad que es el portabandera de este nuevo movimiento, y gracias a esto está recobrando una identidad. Por más que los nombres de los arquitectos suenan extranjeros, porque hay ciertos de estos que ya vienen de países foráneos, yo creo que ya no es una pérdida de identidad de la ciudad, es una reanimación justamente de todos los sectores que ya habían sido dejados, que es el arte, la vista, el paseo y muchas cosas que debemos de trabajar actualmente en esta arquitectura contemporánea. Alejandro, probablemente por ser extranjero, convendría informarte de lo siguiente. La ciudad de Monterrey ha sido sumamente conservadora en cierto sentido y en otra muy destructiva de sus propios ambientes. De hecho, la conciencia histórica nace relativamente en tiempos recientes. Yo recuerdo hace 20 años prácticamente no existía, más que en lugares muy cerrados, y ahorita se ha empezado a generalizar un poco, tratando de mantener lo poco conservable que tenemos. Esto probablemente sea una especie de protección, de autoprotección, dado que somos sumamente vulnerables a las culturas extrañas. Tenemos contextos todavía muy claros, muy definidos, y aquí también se plantea el problema, puesto que la ciudad de Monterrey está creciendo enormemente. Alguna vez nos tocará trabajar en entornos históricamente muy definidos. Tenemos que encontrar fórmulas para no violentar el ambiente, pero al mismo tiempo tampoco traicionar el hecho de que somos miembros de un movimiento actual de la arquitectura. ¿Existirá alguna manera, según tu punto de vista, si tuvieras que abordar un problema de diseño en un lugar con un entorno definido históricamente vernáculo, de que un arquitecto trabaje en ese lugar sin cometer violencia? ¿Tú hablas de Monterrey o en general? Hablo de Monterrey y sus zonas aledañas. La arquitectura contemporánea en Monterrey empieza al momento de la industria, ¿estamos de acuerdo? Esta industria se estableció como cordón alrededor de los lugares históricos, sin tocarlos. Ahora sí han sido, ¿cómo se dice?, absorbidos adentro de la ciudad,
pero realmente ya era un cordón alrededor de lo histórico. ¿Por qué? Porque siempre lo histórico hay un cierto respeto frente a lo histórico. Yo creo que un edificio contemporáneo es una aportación tan válida como un edificio histórico reconocido. No creo que pueda chocar un edificio contemporáneo en el contexto cultural. Obviamente mucha gente te va a decir, es horrible lo que han hecho aquí al lado de la casa más maravillosa de Monterrey, pero la aportación cultural empieza el día de hoy, porque si tú no lo haces el siglo que entra, y a lo mejor ya no existe tu edificio, porque por la tecnología no es suficiente para que se conserve 100 años, pero pon tú que tus hijos ya van a juzgar ya la historia. ¿Por qué? Porque estás haciendo historia. Si no haces historia, ya nunca vamos a tener algo que presumir o algo que ofrecer a las futuras generaciones. Yo creo que es tan importante el edificio que puedes hacer hoy como el edificio que se hizo hace 500 años. Entonces, si tú ves esto, es una posición totalmente válida de decir que un edificio contemporáneo puede tomar raíces en un lugar histórico. En España lo han demostrado perfectamente, yo creo, después de los... ¿Es una especie de neoliberalismo arquitectónico? No, para nada. Oye, es arquitectura moderna nada más, bien adaptada a tiempo y a lugar, nada más. Y España es un ejemplo, pero hay en todo el mundo. ¿Y cómo ves las intervenciones francesas? Por ejemplo, hay un edificio enfrente de Pompidou, se me hace una maravilla, que es de piano, que toma el contexto de una forma increíble y es mucho mejor que cualquiera de los edificios que tiene junto. Yo creo que aquí también, hablando de esto, lo importante de la arquitectura contemporánea es no tratar de hacer una excepción cada vez que estamos hablando de arquitectura. La arquitectura no necesariamente es violentar, la arquitectura también es aportar a un patrimonio cultural en su globalidad. Yo creo que si tuviéramos todos un poquito esta concientización como arquitectos, de no tratar de hacer cada vez la excepción cada vez que vamos a hacer un edificio, sino de contemplar ya justamente la inserción cultural o la posibilidad de hacer un edificio discreto pero con mucho carisma, ya podría ser una solución. Yo no soy el bueno para hablar de eso porque últimamente hemos tenido todos los problemas con mi arquitectura, pero la verdad ya tú dices, hay que tomar ya ciertos factores en cuenta y es un respeto para la sociedad. Si tú tienes este respeto, no hay límite para tu arquitectura contemporánea. Hay claves para entender. ¿Qué opinarían, por ejemplo, del edificio este que acaban de acabar, que está extraordinario, el Club de Industriales, ¿no? Imagínense el Club de Industriales, no donde está, imagínense lo metido en el barrio antiguo. ¡Qué bárbaro! Estaríamos, pero como en Bilbao, ¿no? Con un edificio de fuerza en un lugar importante, ¿no? Lo malo, yo te voy a decir cuál es, que te deja Javier. Nada más una cosa. Ojalá me dejara, es una maravilla. Los turistas vendrían a Monterrey con mucho más gusto. Mira, una cosa, bueno, Marco, por ejemplo, pues ahí se pasea, ¿no? O sea, no hay contraste, ¿no? Imagínate el otro. Pero este lo soltaron afuera, ¿por qué no lo integraron al lugar? Pues este está como si estuviera afuera, demolieron todo lo que estaba junto. No hizo contexto. Adán. Yo creo que para lograr una intervención en un lugar histórico o en un ambiente ya dado, se puede hacer una especie de sincretismo. Es decir, yo no puedo negar mis raíces, no puedo negar mi región, por supuesto que no. Yo nací en un pueblo del norte y la arquitectura que existió ahí fue sin arquitectos y le dieron respuesta inteligente a las situaciones de clima, de vegetación, de todos los aspectos físicos y lograron una arquitectura que respondía a esas necesidades. Pero ahora yo creo que retomando esos valores de esa situación, tú puedes hacer un sincretismo, tomar lo tuyo, actualizándolo, haciendo una
propuesta contemporánea. Yo creo que esa es la manera única de una intervención integrando un poco en un proceso de cambio. Valga la comparación con el lenguaje. Alguna vez intentó hacer un lenguaje universal, que era el Esperanto. Por supuesto, no funcionó. Su contrapartida podría ser el cosmopolitismo de una torre de Babel, donde abundaban los idiomas, pero nadie se entendía en ella. Nuestras ciudades son cosmopolitas altamente en su cultura actual, pero tú señalas el sincretismo como una manera de adaptar esos elementos que son indudablemente transnacionales, o sea, que trascienden nuestra propia circunstancia, y adaptarla al lugar en el que está ubicado. Es una buena fórmula, o probablemente la fórmula, el sincretismo, la fusión de elementos para crear nuevos órdenes arquitectónicos. Porque la aldea se ha vuelto global, y entonces no podemos tener un capelo y decir aquí no puede suceder nada, no puede haber cambios porque nuestra tradición no nos permite. Pues no, yo creo que la tradición es mutante y es también acumulativa de experiencias. Y lo que me da miedo es que en el futuro se califique la arquitectura que se está haciendo en Monterrey como los signos de los tiempos actuales, y no es una realidad. Pues sí es, ¿no? Lo que pasa es que es triste la realidad. Tú lo dices por Epcot Center, ¿no? Una cosa de eso. Oye, aquí hay una cosa que sí es importante, creo, pues deslindar o definir. Una cosa es la arquitectura y otra cosa son los metros cuadrados. La gente que generalmente dice, no, qué horrible edificio, lo van a poner ahí, pues son metros cuadrados, no es arquitectura. O sea, no se integra, no respeta. Son unas losas de 720 metros cuadrados para venderle a un cliente, y al dueño no le importa ni la fachada, ni te van a poner el aluminio de moda y se acabó. Eso no es arquitectura. Estamos hablando de la poesía, de cualquier edificio que tome en cuenta tiempo y lugar, ¿no? Claro, y además que tenga gracia, ¿no? Y eso que hablaba Dan al principio del movimiento que se da en el mundo de los arquitectos famosos haciendo obras en las ciudades y que ya no se salva ni una, bendito sea Dios, ojalá nos contagien de algo, ¿no? Y hay una medida muy hábil de Enrique Norten de sumarse con los grandes, ¿no? Ligándose al promotor y luego sumándose a los grandes, ¿sí? Pero claro, no, y él armó todo, usted es Maquiavelo, ¿sí? Bendito Dios, además, ¿no? ¿Sí? Él armó todo el show, y ojalá armaran más cosas de esas. Imagínate más ciudades con obras que valgan la pena. O sea, ¿suponen ustedes que eso puede ser detonador de nosotros mismos? ¿Sí? Enrique. Bueno, yo quería comentar varias cosas de lo que hemos estado platicando. Primero, creo que debemos de entender que la cultura es un sistema de signos colectivos. O sea, yo pertenezco a una cultura donde me puedo dar a entender con las demás personas. Y lo que ha estado sucediendo últimamente es que en la era en que estamos ya globalizándolos, o que la información fluye de una manera, a una velocidad inusitada, estamos recibiendo mensajes, o estamos recibiendo imágenes de culturas diferentes, lenguajes diferentes, de otros lados. Entonces nosotros, como una cultura que siempre las culturas están absorbiendo cosas de otras y no absorbiendo las cosas de otras, se están siempre en continuo cambio. Entonces yo pensaría que si pudiéramos hablar de una cultura del noreste, o podríamos hablar de una cultura del centro o del sur o cualquier tipo, podríamos tener referencia a esos significados comunes. Yo creo que si quisiéramos investigar más, o quisiéramos encontrar una cultura norestense, tendríamos que llegar a lo mejor a establecer esas relaciones. Pero creo que de algún modo sería un trabajo relativamente en vano, porque el cambio es tan rápido que es difícil de codificar, entonces, o de clasificar o de estudiar. Yo pensaría más bien que, como estaban explicando hace un rato,
la arquitectura regional viene o se establece o se define a partir de la llegada de los españoles que no eran de aquí, ¿verdad? Y nosotros las absorbimos y les dimos un significado, ¿verdad? Entonces, de algún modo, la diferencia, pudiéramos decir, es que cuando nosotros construimos aquí un sistema español o un sistema constructivo ajeno al que estaba en una región, el empleo de los materiales del sistema difirió forzosamente al original. Prueba de ello, pues pudiéramos decir el estilo churrigueresco, ¿verdad? Donde es una adaptación, me imagino, regional a un estilo. Y eso es lo que hace, creo yo, la arquitectura regional, ¿verdad? Y eso es lo que pienso que en un momento dado es lo que está pasando. O sea, nosotros encontramos, por ejemplo, que existe bloc de concreto, que existe acero en prácticamente todo el mundo. Pero no todos los países o no todas las regiones lo utilizan de la misma manera. Yo no coloco el ladrillo o no coloco la pieza o hago un aparejo igual al tuyo, ¿verdad? Yo no lo empleo o no le doy la misma forma. Yo uso mis ventanas de un determinado tamaño de acuerdo a una orientación o de acuerdo a una forma o de acuerdo a un símbolo o un significado que le doy, y eso es mi arquitectura mía, que no es la arquitectura internacional. Entonces, así yo lo entiendo. En cuanto, por ejemplo, a lo que decían, si hay un contexto definido y que nosotros debemos de actuar, pues creo, bueno, dependiendo de lo que entendamos por violencia, el hecho de construir en algún lado ya es un acto de violencia, ¿no? El hecho de entrar a un espacio estamos actuando con violencia ante ese espacio, ¿verdad? Del cómo lo hagamos, bueno, o sea, si la palabra a lo mejor violencia se nos hace fuerte, ¿verdad? Pero desde luego también, apuntando un poco lo que decía Alejandro, ¿sí? Yo pensaría que si hace algunos años no había conciencia histórica, entonces cómo hace muchos años hacían edificios que eran congruentes con los edificios existentes. Es tal vez porque el desarrollo de la arquitectura no ha sido tan rápido el cambio, y ahora nos asusta ver que en un lapso de 20 años lo que se piensa ahorita en arquitectura no es lo mismo que se pensaba hace 20 años, pero a lo mejor en 1800 se pensaba en arquitectura igual que en 1750. Pues el tiempo pudiera ser. Probablemente sea uno de los problemas mayores, la tan alta complejidad, diversidad, heterogeneidad de la cultura actual. Las líneas culturales pasadas eran más simples, más fáciles de leer y por tanto más fáciles de asimilar, aunque siempre ha habido sincretismo cultural, nunca había sido tanto como el de la época contemporánea. En un artículo aparecido en el Sierra Madre el domingo pasado, fue el viernes pasado, venía la opinión de 8 arquitectos o 10 arquitectos de la localidad, y era increíble las respuestas tan disímiles que daban sobre las mismas cuestiones. Es decir, estamos muy sujetos a ser influidos de manera muy distinta por el ambiente en el que vivimos. Probablemente todas eran válidas. Lo que pasa es que eran posiciones, algunas muy distintas, desde no creer, por ejemplo, en estilos, hasta algunos que se reducen estrictamente a nuestros estilos regionales. Faltaría ver si hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Pero por lo pronto sus posiciones conceptuales eran así de disímiles. Esto es un riesgo no solamente para nosotros como arquitectos, sino para nuestros clientes o la gente para la que trabajamos, para la sociedad finalmente. Ahí había mucha mercadotecnia, ¿no? Yo creo que más que arquitectura había mercadotecnia. ¿Sí? Pianos y antigüedades y cosas muy, muy bonitas, ¿no? Eso no es arquitectura, ¿no? Mira, yo quiero, de lo que decías, no sé cómo te llamas. Enrique. Yo creo que la arquitectura de los españoles que empezó a proliferar en Monterrey, pues no era ajena, era la arquitectura adecuada a ese momento histórico, ¿sí? Pero no era ajena, pues antes los guajucos andaban, me imagino que chozas y palapas, y de repente ya la técnica cambió y
esa arquitectura era la auténtica para ese momento y se adaptaba al tiempo y al lugar, nada más. ¿Me permites, Agustín? La arquitectura que se hace aquí en el momento es la que se produce de donde viene esta gente por la misma condición climatológica. Entonces se produce aquí porque aquí es igual ese sitio. Entonces es una respuesta inmediata. Pero te puedo decir que la arquitectura de muchas ciudades, en otras latitudes de la Ciudad de México también tienen una arquitectura parecida. Sí. Igual usan los mismos elementos, usan el sillar, y están en otra latitud y comen, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero tendríamos que ver las diferencias en cuanto a los materiales, porque el sillar y el adobe podrían ser utilizados en todo México, pero dependerá de las características económicos sociales en donde se use o no uno u otro elemento. Habría que profundizar un poco. ¿Qué opina, por ejemplo, de Fundidora, ¿no? Una arquitectura soberbia, ¿no? Todos los regiomontanos están orgullosos de Fundidora, o alguno de aquí no está orgulloso de Fundidora. Es una maravilla, y es inglesa la arquitectura, ¿sí? Entonces, adaptada al tiempo y al lugar y bien, y adecuadamente colocada ahí. Bueno, eso quiere decir cigarrera, hay muchas de esas áreas. Nuestra cultura urbana ya no es tan sencilla y que esos elementos también agregados, ajenos a nuestra propia cultura, son parte de ella. La lectura cultural de nuestro medio no es tan sencilla como parece. Una de sus formas más simples es remitirse a sus orígenes históricos, pero la más compleja es la historia reciente, cómo se ha ido haciendo complejo el ambiente urbano, y esos elementos, aunque sean de origen extraño, exótico, ya han sido asimilados como parte de la ciudad. Ese es justamente el problema, la complejidad cultural urbana. ¿Qué posiciones nos obliga a tomar ante estos problemas? Es decir, pues nos hacemos ajenos totalmente a eso y traemos una arquitectura importada, unívoca, para cualquier situación de diseño, o tratamos de leer en su complejidad la cultura en la que vivimos, agregándole a ella los elementos nuevos, porque esto es indudable, tenemos que estar siempre, como siempre ha sucedido, tomando elementos para hacer evolucionar nuestra propia forma cultural. Yo creo que no obstante estar bajo la influencia de ciertos aspectos extranjeros o ciertos modelos extranjeros, pues el arquitecto con sus cualidades individuales, yo creo que puede ofrecer respuestas congruentes a su tiempo, a su sitio, a su cliente, al lugar. Y no es tomar estas influencias extranjeras no como un imitador ciego. Yo creo que sino como un componente nuevo para formar ciudad, para estar en su tiempo, para dar una respuesta al hombre actual. Entonces, sí, es cierto que estamos sujetos a las influencias extranjeras, pero vivimos en un sitio particularmente con ciertas condiciones climáticas, con cierto entorno que sí nos da datos para poder hacer una arquitectura, si no localista y regionalista, cuando menos de la zona, o una respuesta congruente al sitio. Aunque no era el propósito de este panel tratar el tema de la ciudad de Monterrey, habemos prácticamente puras personas que estamos aquí. Desgraciadamente nuestros invitados de Texas no pudieron acompañarnos. Tenemos un gran compromiso con la ciudad, un enorme compromiso, una ciudad que está podrida en su centro, su núcleo principal, y que indudablemente tendremos que hacer algo próximamente para reparar ese mal. En una situación como la que planteamos, ¿qué alternativas profesionales tomaríamos ante ese caso? Alejandro. Aquí sí, ya hay varias cosas que se tienen que hacer a fuerza. Primero, ya no podemos seguir creciendo una sola ciudad, ¿verdad? Debemos de empezar a abrir las puertas y a ver otras ciudades alrededor.
Ahora, para que me mueva yo de Monterrey ya necesitan ofrecerme, y eso es obvio, ya una escuela para mis niños, un lugar donde divertirme, un lugar donde hacer deporte, y yo creo que eso es fácil hacerlo con las ciudades que nos rodean, sin absorberlas adentro de esta ciudad, darles ya su lugar a cada una de estas ciudades y darles sus ventajas. Yo me iría con mucho gusto a vivir a un pueblo, como se hace en cualquier país ya desarrollado, que está a 50 kilómetros a lo mejor de Monterrey, si ya me puede ofrecer justamente estas ventajas. Eso es una respuesta inmediata. La segunda, la reforma agraria es un desastre aquí en México, y no sé quién es el ignorante que está realmente a la cabeza de ese tipo de cosas, pero ya definitivamente ya son gente que no quieren que evolucione. Tiene que haber varias revoluciones a ese nivel, revoluciones pasivas obviamente, ya para reestructurar todo este sistema. Si empezamos a trabajar el campo, si empezamos a trabajar otras áreas afuera de las ciudades, vamos a reanimar toda una vida ya de un país, y eso es muy importante, y yo creo que no estamos plantando el clavo donde debemos de meterlo. Y esto yo creo que la primera reforma es la reforma agraria, la reforma educativa es la segunda. No hay que olvidar que Cedillo es parte justamente del Gengis Khan, que mató a la gran reforma escolar ya de México, y eso ya, si lo vemos en la historia, ya debemos todos esos problemas a los políticos. Entonces yo propongo que realmente ya empezamos a concientizar y a obligar a esos políticos a tomar conciencia de lo que necesita la sociedad en diversos casos y en diversos lugares, y así vamos a empezar a reabrir las puertas a diversos desarrollos o polos de desarrollos adentro de este país, y no únicamente las grandes ciudades, porque estamos haciendo puras grandes ciudades, y todas las otras se están muriendo porque nosotros atraemos todo lo que podría ser bueno allá. Y eso yo creo que es el problema ya que estamos enfrentando a nivel urbano. Si pudiéramos ofrecer los servicios a estas comunidades, no creo que la gente se movería a Monterrey, porque también hay muchas desventajas en vivir en grandes ciudades. Entonces ya hay que abrir este espectro. Creo que eso es la obligación urbanística. El problema es que ¿qué está pasando con nuestro centro que se está quedando finalizado? Pero eso es un problema económico-político. Tú sabes pertinentemente que ya son 5 familias las que controlan ya todos los desarrollos que podríamos hacer aquí en este centro. Ya una vez que hablaste con los 5 y que no quieren hacer nada, pues ya tú sabes que tu centro se va a morir. Entonces ya es muy claro, hay que hablar ya con palabras obvias. Eso es lo que nos está pasando. Entonces vamos a traer a esas personas y vamos a obligarles, no pedirles, obligarles a que cambien su posición y a darnos esta oportunidad de cambiar esos centros. Eso sí, yo creo que es obvio. Sería una ciudad sin salvación. Así es, así es. ¿Existen otros casos de ciudades con un centro tan decaído como la nuestra? Yo creo que no. Mira, la bronca de... Pues, la verdad el centro está terrible. La bronca del centro es también una legislación muy tonta. En lugar de permitir redensificar, el gobierno podría hacer programas de inversión. En la Ciudad de México hicieron un programa de inversión al centro fabuloso, ¿no? Es algo así como lo que ahora inventaron en San Pedro, de que compras CUS, ¿sí? Pero en la Ciudad de México hicieron una cosa muy inteligente. O sea, yo tengo la oportunidad de hacer un edificio en un terreno de X número de metros cuadrados y puedo hacer un edificio de 10 pisos. Puedo comprar el derecho a hacerlo de 20 pisos siempre y cuando lo que costaba el terreno para poderlo hacer de 20 yo lo meta al centro, ¿cómo se llama? A generar riqueza en el centro, a restaurar, a crear, ¿cómo se llama?, equipamiento nuevo, y ha funcionado maravillosamente. El centro de la Ciudad de México de 10 años para acá es otra cosa. Oye, Adán, volviendo a lo que decías hace rato de la influencia que tenemos de fuera, ¿por qué fregados no podemos nosotros influir a los de allá? Estamos influenciando. Deberíamos. Y la desgracia es que, imagínate que en lugar de que ahora vienen los ¿cómo se llama?, los que van a hacer en Guadalajara 5 arquitectos o 10 arquitectos de ¿cómo se llama?, de talla mundial a hacer obra aquí, pues imagínate que Adán Lozano y Tito Camargo fueran a hacer a París un desarrollo, ¿por qué no? O sea, sería quitarnos esa inseguridad de poder nosotros decir, bueno, somos de la talla de esos señores, lo que ellos querían decir con lo de fútbol, ¿sí? Luis García pues, les metió un gol a quién sabe quién, ¿no?
¿sí? ¿Por qué demonios no podemos nosotros como mexicanos, como gente preparada, como gente pues, que ama su profesión, estar a la talla de esas gentes y proponerles a esas gentes cosas que ellos no saben? Pedro Ramírez Vázquez hizo el Museo Olímpico en Lausanne, en Suiza, y es un éxito rotundo y todo el mundo sabe que es un arquitecto mexicano. Sí, sí, estamos de acuerdo. Lo que quieras, pero ahí está, ¿no? Imagínate tener uno, ¿no te gustaría tener uno allá? Tal vez esto, yo iba a retomar lo que dijo el arquitecto Adam. Bueno, aquí debemos de pensar la cultura, bueno, no como algo estático, ¿no? La cultura es algo que se mueve, algo que cambia, ¿no? Y estos cambios, bueno, pueden darse por dos situaciones, ¿no? O sea, puede ser por difusión de otra cultura o puede ser por innovación. En el caso de la difusión, bueno, yo creo que eso existe siempre, ¿no? O sea, tenemos una arquitectura moderna en nuestro país, ¿verdad?, que ha sido adaptada, ¿no? Un ejemplo sería el UNAM, tal vez, y así muchas corrientes, ¿no? O sea, ahí yo creo que lo único que debemos de tener cuidado es ver qué es lo que, cómo se ajusta esa discusión desde otras partes de nuestras necesidades. Y en el caso de la innovación, bueno, yo creo que la tenemos, ¿no? Hay muchos arquitectos mexicanos que tienen prestigio internacional. O sea, también estamos difundiendo la arquitectura, pienso yo, bueno, San Antonio, Los Ángeles, etcétera. Oye, la UNAM no es contemporánea, se hizo hace 40 años. Estaba hablando yo de arquitectura moderna, de la corriente de la arquitectura moderna, ¿verdad?, adaptada a nuestras necesidades. Es que me quiero divertir más, están como muy aburridos, ¿no? Quiero que alguien se pelee conmigo, todavía no lo logro. En función del tiempo, pudiéramos dar una síntesis de la idea. Hemos rodeado el tema, pero no lo hemos redondeado. Me gustaría saber si hay cuestiones de afinidad o cuestiones que de veras pudiéramos acumular como para decir, tenemos una región. Lo físico, pues sí, marca una región. El Río Bravo, el Golfo, la Sierra Madre, etcétera, y hay una región. Ciertas características sí, pero también por lo cultural. Se decía que en realidad no teníamos un pasado cultural, como son. No es lo mismo en el sur, donde los monumentos prehispánicos o la arquitectura prehispánica pues tienen verdaderamente una raíz que es admirada. Luego viene, se funda la ciudad en la zona, no sé si había otros pueblos que ya hubieran desarrollado un ambiente citadino o aldea, pero la ciudad crece por necesidades de comercio, de industria, etc. Pero no tenemos un pasado arquitectónico, todo fue creado. Luego tenemos edificios coloniales, está el obispado, luego tenemos la influencia del porfiriato, con edificios de mucha calidad, pero naturalmente que fueron importados de Europa. Pero toda nuestra cultura viene desde, vamos a irnos hasta la influencia árabe, que dominan los españoles la traen a México. Entonces hay esa cuestión de irse empalmando la cultura, de transformándose y llegar hasta lo que tenemos. Es una diversidad de aspectos arquitectónicos que conviven y ya, como tú dices, ya los hicimos propios. El Palacio de Gobierno es del tiempo de Don Porfirio, el Banco Mercantil, el arco que está en la Calzada Madero, el Casino Monterrey es del tiempo de Porfirio. Yo creo que era del Banco. Yo tendría una pequeña diferencia en el comentario de Adán, donde dice que las culturas mesoamericanas son superiores a las culturas norteñas o del norte del país, en el sentido de que son más ricas. Yo pienso que no, son diferentes, nada más, porque la producción arqueológica podrá ser menos en el sentido cuantitativo, pero desde el punto de vista de la expresión cultural es tan rica como la otra. Lo que pasa es que
Probablemente en el centro y sur del país los edificios se edificaban y aquí se encontraban por la austeridad. No estoy totalmente nada de acuerdo contigo. No pueden decir. ¿Cómo vas a comparar, por ejemplo, Zacatecas con Monterrey? Digo, por favor, o Morelia con Monterrey. Tampoco puedes, ¿cómo se llama?, comparar Taxco con Zacatecas. Es mucho mejor Zacatecas. Digo, hay mejores y peores. Agustín, estoy hablando de la arqueología en particular, de la expresión cultural arqueológica, y creo que en Nuevo León últimamente, en las últimas excavaciones se han encontrado cosas que nunca se habían encontrado, simplemente porque la centralización del país nomás daba dinero a los trabajos arqueológicos en el centro y el sur, y no al norte. Pinches chilangos. Creo que en esto hay que decirlo, las culturas son distintas, obviamente. Algunas han alcanzado un gran desarrollo. Aquí en México, en las ciudades centrales, han tenido más historia arquitectónica que nosotros, pero a su vez otras culturas de fuera, Roma, Egipto, Grecia, han sido de otra historia distinta. No estamos hablando de la calidad cultural, estamos hablando de que es nuestra arquitectura, nuestra cultura, nuestra historia, y que la historia se va generando en cada acto que estamos haciendo, tan pronto como pasa, entra a formar parte del archivo de la historia. Posiblemente reforzando lo que estaba diciendo, de que hay otro problema anterior a la conquista, que es la visión que se ha hecho actualmente de dos grandes aspectos, de árido América, oasis América y Mesoamérica, que unas grandes manifestaciones las encontramos en Mesoamérica, de Zacatecas para abajo, de la Quemada para abajo, pero se supone que acá también hay otras manifestaciones diferentes, las tenemos en oasis América, en lo que culturalmente, aún no separando por países, tenemos en Chihuahua o tenemos en el centro de Estados Unidos, que están más afín quizás al medio ambiente, que viven como viven los animales en el desierto, ¿verdad?, integrados a la naturaleza. Lo que pasa es que ya la otra definición de otro tipo de cultura que quizás habría que reforzar, nos trae el problema que tenemos ahorita en discusión, es decir, querer caer en un pseudo regionalismo, pero eso viene pues, también con todo ese concepto de los pueblos prehispánicos. Así es. ¿Quiere el micrófono? Sería mejor. Buenas noches, gracias. Parecemos los paristas de la UNAM, ¿no? Si alguien leyó la caricatura o la vio la caricatura de Calderón ayer, me entenderá, ahí se las dejo de tarea. O sea, lo que quiero decir es que tenemos una pelotera pero sin pelota. Y yo creo que el problema es ese precisamente, o sea, el problema está aquí en el sentido de que, vaya, estoy de acuerdo con Agustín en muchos aspectos, de que la educación nos falta y la educación arquitectónica del común de la gente, ¿no? Igual que podemos y queremos ser arquitectos de talla internacional, se puede, hay despachos en México que lo son, pero es porque sudan los proyectos, o sea, los trabajan, no es porque sean genios, ¿no? O sea, a mí me acuerdo cuando vino Calatrava, todos asombradísimos, pues cualquier mexicano que le eche ganas, pero que de veras que le eche ganas, puede ser igual de genio que Calatrava. La cosa es trabajar, ¿no? Y el problema es, digo, hay muchos factores que influyen en eso, lo mal remunerado que están los proyectos aquí en México, nadie te quiere pagar el diseño, entonces tienes que sudarle un poquito más y detalles de esos. Pero el problema está aquí en el sentido de que no nos ponemos de acuerdo, o sea, no nos ponemos de acuerdo en qué sigue, en qué darle a la gente como arquitecto, ¿no? Y yo me acuerdo inclusive en el TEC, ¿no?, de hace 10 años cuando estaba estudiando, quizá por un sino de algunos maestros, pues nadie nos hablaba de Barragán, de Villagrán, de todos los grandes arquitectos mexicanos, ¿no? Y luego resulta que los empezamos o sea, mi generación
más o menos, empezamos a idealizar o casi a asemejar a un dios, ¿no? Estos arquitectos, y tampoco lo eran. O sea, digo, tienen muchas cosas buenas que han aportado y todo, pero yo creo que también, pues tú mismo, Roberto, mencionaste de un lenguaje universal. Yo creo que ese lenguaje universal pues tendría que ser ahora sí que el sentido común y tomar los ciertos valores universales que debes tener al hacer arquitectura, y ahí está la respuesta, ¿no? O sea, yo creo que podría ser tal vez una conclusión muy simplista, pero el gran riesgo, por ejemplo, de lo que mencionaban tanto Alejandro como Agustín, pues es el tener edificios tipo de la Torre Comercial América, ¿cómo se llama? Que se valen de esa globalización, y tenemos esas cosas aquí, ¿no? Sí, pero eso no es arquitectura contemporánea. No, yo sé, pero te aseguro que el arquitecto que lo diseñó y que lo puso aquí lo defiende pensando en que es válido, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo igual que tú con ese edificio, ¿no? O sea, por mí que no, él ni lo defiende, toma el café con la señora, es lo único que sabe hacer, perdón, claro. Pero ya, como dice Tito, ya no es arquitectura, es una persona que no te puede platicar de arquitectura sencillamente porque no sabe lo que es. Así es. Entonces, yo creo que el problema, en mi concepto, no anda por ahí. Aquí se trata de dar directrices para los arquitectos, sobre todo los arquitectos jóvenes, tengan algo que vislumbrar para el futuro próximo. Yo, como maestro, he notado una desorientación muy fuerte. Aparentemente, por negligencia, se olvidan, como tú lo has dicho, de conocer lo propio, lo nuestro, y toman simplemente elementos que de alguna manera les llegan a sus manos, dadas todas las fuentes informáticas que hay actualmente. Es decir, no se trata nada más de decir, esta es la onda actual y lanzarte por ahí. Y no estamos hablando de la calidad arquitectónica. El problema es si llegas a trabajar en el extranjero o no, eso es otra cosa muy distinta a lo que estamos planteando aquí. No, se trata de saber si optamos unilateralmente por una influencia que nos venga del extranjero, o somos capaces de conservar nuestros propios valores, o hacer una labor de síntesis, un sincretismo de estas dos grandes fuerzas que deben condicionar la solución arquitectónica actual. Es decir, para eso necesitamos una gran imaginación. No es cosa de tomar lo que hizo fulano de tal y lo que hizo fulano de tal, y estoy muy a la onda porque estoy haciendo las cosas que se están haciendo actualmente aquí o allá. Digo, esto no es la solución para todos. Y respecto a la calidad histórica que tenemos, discúlpenme, pero es la única que tenemos y es la nuestra. Y si no la defendemos nosotros, ¿quién la va a defender? ¿Está bien destruir todo? No está bien destruir todo. Tenemos que tener una arquitectura acorde con nuestras condiciones culturales en las condiciones que se nos presenten. Anda de Agustín. A ver, yo no hablaría de destruir todo, yo hablaría de relacionarte con todo, pero no por eso vas a dejar de ser arquitectura moderna. Pues sí, Agustín, pero no podemos poner un edificio más antiguo como tú lo quieres hacer. Ah, pero ¿por qué no? Ve a Bilbao y te vas a espantar de la maravilla. Lo aceptarán, pero creo que es otra circunstancia muy distinta. Pues desgraciadamente nuestra postura es tercermundista, ¿no? Porque en todo el mundo se está haciendo. España es un excelente ejemplo de lo que está pasando. Italia hay maravillas. No sé si ha sido Barcelona últimamente. Hay intervenciones. ¿Qué te parece el Museo de Richard Mayer en Barcelona? ¡Qué maravilla! Agustín, pero debe haber límites para esto. Es decir, no es una cosa... ¿Cuáles límites? Si la arquitectura vale la pena y la arquitectura es de primera, no puede tener límites. Claro que sí. No, para nada. No puedes poner un edificio sobre el único vestigio histórico que tenemos porque tú crees... No, esa es otra cosa, Yo no estoy diciendo derrumbar para poner otra cosa. Esos son los límites que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es relacionarte con esa cosa, con arquitectura moderna. Claro. A mí si me encargan algo en el barrio antiguo, no voy a hacer una casita de adobe, ¿sí? Ni de sillar. Voy a hacer una cosa de acero, de cristal, de concreto, ¿sí? En el barrio antiguo. Y si no me dejan hacerla, pues mala tarde, ¿sí? Se la perdieron ustedes, ¿no? ¿Habrá otros lugares donde puedas hacerla sin que se enoje nadie? No sé.
arquitecto. Además, quisiera agregar algo, si me lo permiten. Sí. Ya para terminar mi intervención. Sí. Vaya, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en parte con usted, también con Agustín, pero hay algo, voy a mencionar el ejemplo así cercano que tengo de mi señor padre, que tiene 65 años, ¿no? Y tiene lo que era su casa en Modesto Arreola y entre Jiménez y no me acuerdo cuál. Esa era su casa y ahora es un negocio. ¿Por qué? Porque algo hubo que lo orilló a salirse de ahí, de vivir. No es imposible vivir ahí. Y todavía sale con la jalada de perros que se quiere ir a vivir ahí. Ahora que ya los 6 hijos estamos casados, mi mamá le dice que se va a ir solo. Y yo le digo, ponte a analizar lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tú te quieres ir a vivir, pero a tu casa de hace 40 años, no ahora. O sea, hoy si sacas tu mecedora te van a asesinar a las 8 de la noche. Y de 7 días a la semana le hablan 5 o 4 porque la alarma sonó del negocio, ¿no? Entonces, hay que tener eso. O sea, sí es cierto que hay que tener nuestros antepasados, pero bien cierto, Barragán dijo, y lo tomo porque creo que es muy válido, la tradición no es hacer la historia, o sea, la tradición es hacer lo que te corresponde en tu día. Hacer historia ahora. Claro, o sea, pero desgraciadamente, ¿qué es eso? O sea, es el llenar de molduras tu casa. Yo me acuerdo que desde que estaba estudiando se mencionaba el estilo Tardo-Macallen y cosas de esas, ¿no? Y es lo que más... Desgraciadamente, son los ejemplos que se citan que denotan la falta de imaginación de nosotros para encontrar una respuesta aceptable. Te quiero decir que aunque sea un edificio que utilice lineamientos vanguardistas, no garantiza su éxito arquitectónico, como tampoco garantiza el hecho de que se utilicen elementos del pasado que obligadamente ese edificio vaya a ser horrendo. Es decir, la arquitectura no se rige por esto, es el orden en el cual los elementos son trabajados. Y hay tanta mala arquitectura con lineamientos internacionalistas como buena arquitectura con lineamientos nacionalistas. Definitivo. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría decir una última cosa. Bueno, 2 últimas cosas. Una, yo creo que lo que no nos falta es imaginación, lo que nos falta es trabajo. ¿Sí? Lo que tú decías de que sudar el proyecto, si quieres estar en Liga Mayor tienes que sudar el proyecto, tienes que tener mucho oficio, si no nunca vas a estar en Liga Mayor, ¿sí? y nuestra ciudad va a seguir siendo muy fea, ¿sí? Muy desarticulada. La última cosa, ya prometo ya no hablar, es realmente nosotros somos los protagonistas de ahorita, ¿sí? O sea, no somos ni conservadores, ni no sé, somos los protagonistas, somos los reyes, somos los que estamos viviendo ahorita, los demás ya se murieron, ¿sí? Y nosotros tenemos derecho a hacer la arquitectura de nuestro momento histórico, ¿sí? Obviamente con responsabilidad, como dice Alejandro, ¿sí? Pero somos los reyes ahorita, los demás ya no están, ¿sí? La vida nada más es una, y además es una maravilla poder tener la profesión que tenemos, o sea, dejamos cosas concretas y nos podemos divertir mucho si trabajamos mucho. Yo ya quisiera también decirte, todo lo viejo no es bueno. Yo nací dentro de una ciudad que tiene rasgos desde el siglo XIII, y te mata un poquito esto, porque por ser del siglo XIII una casa insalubre ya la mantienen viva, y está horrible, la pobre casa no aporta nada al patrimonio cultural. Sin embargo, porque es el siglo XIII no la puedes tocar, y eso no debe de pasar, porque realmente no aporta nada a tu civilización. Sí, son las excepciones. Tampoco hablo de la conservación histórica, hablo de lo que nos ha legado la historia a través de los edificios construidos en ella. Es decir, nosotros tenemos que saber aprender ese vocabulario porque son las convenciones que la sociedad utiliza, son sus elementos, es su memoria, es casi su patrimonio existencial.
Yo no estoy hablando tampoco de que seamos ignorantes de lo que ocurre ahorita. Creo que la mejor solución es tomar lo más avanzado, pero saberlo coordinar con lo que estamos obligados a respetar. Porque si no lo respetamos, pues no sé, entonces la arquitectura que pues juega dentro de una ciudad. En el sentido de la conservación, no podemos generalizar por temporalidades. Es imposible decir el siglo XIII, la casa es horrible, todo lo del siglo XIII es horrible. Entonces tendríamos que, cada caso en particular, hay que juzgarlo. Entonces yo creo que tendríamos que hacer ese desmenuzar de la importancia del objeto arquitectónico como tal y darle su referencia desde el punto de vista histórico y social en su momento. Ya para terminar, no lo pensaba hacer, pero bueno, es una ocasión de hacerlo. Escribí anoche, muy desvelado y en la madrugada, alguna cosa y se lo voy a pasar. Con eso concluimos. Después de mucho discutirlo conmigo y con algunos más, las cosas se me presentan, por lo menos así lo veo, como si fuéramos entes dogmáticos y soberanos, autónomos e independientes. Y por esa forma de ser, las consecuencias se ven en el lugar que habitamos, grande, feo, desordenado, quizá decadente, quizá colapsado, pero seguimos pugnando, estultos, empecinados, enatos o solitarios, en imponer nuestras ideas a los demás como si fueran la más absoluta verdad, aquella en la que pensamos. ¿No sería mejor que actuemos como si fuéramos regimiento, con vanguardias, guardias, retaguardias? Los que caminan adelante, exploran y a tientas van. A veces aciertan, a veces yerran, y con sus aciertos guían a los que caminan luego, guardias del alma social. Y los que marchan atrás también oportunos son, porque salvaguardan del error las interpretaciones ligeras de los valores y formas realizadas por otros más. Suponemos la hueste actúa toda por el bien de la gente, así que te propongo, no pretendas destruir y de ese modo confundir las cosas que tú haces como si fueran mejores, porque si todos formamos parte de tu vanguardia, muchos así cometeríamos grandes atentados sociales, porque nunca es valedero tan a ciegas caminar. Si solo fuera nuestra vida, claro que no importaría, y si quisiéramos heroicos ser, y solo también levantar templos a la personalidad, qué triste destino tendrías, porque al final solo uno habría, contemplando con veneración tal monumento al ego, tú sabes quién, tú mismo, tú y yo, quien pronto se saciaría de su propia imagen reflejada como Narciso lo haría. Te aseguro que así es, que lo que en verdad define las cosas como las hagas en la brigada del hacer es el orden que aparece, el significado y la forma, la que ocurre en la propuesta que tu diseño sugiere, y que según tu modo personal interpretas de las cosas. Lo demás es accesorio y hallará sitio para hacer el mundo que tú quieres, porque siempre habrá modo que alguien lo comparta, sea en parte, sea en todo. Lo que en verdad no sirve, creo, ni a ti ni a los demás, es que vayas ciego y sin juicio, idealista, utopista o lo que sea, a sugerir caminos malos que ni tú caminarías. El compromiso es mucho y la responsabilidad es tanta que uno solo no basta para resolver las cosas, que en este mundo faltan, y se requiere el esfuerzo de un verdadero ejército que luche sin tregua y miedo al enemigo común a todos, que es una sociedad sin cara. No seamos, en verdad te digo, grupo autodestructivo. No gastemos nuestras fuerzas en combates intestinos. No quieras que nuestros destinos sean esos que hemos dicho, pobres, inútiles, mezquinos. Pobres de aquellos humanos a quien decimos servir. ¿O qué entiendes cuando dices que tu oficio es ante todo de beneficio al hombre mismo y a su desarrollo integral, si tu propia personalidad está escindida y no dices las cosas con claridad? Es un mundo complicado el que vivimos ahora, y tu ángulo de visión es difícil que coincida con algún otro que viva en tu misma situación. ¿Por qué no pensar mejor que las cosas que tú y yo hacemos valen cada una porque sí, y nosotros dos toleremos a quien proponga también
por su visión personal, su fragmento de verdad. No reduzcas tus ideas a las que copias de otros, ni trasplantes sin moral a tu lugar existencial las ideas que son buenas en otras partes ajenas, a la que no pertenecemos. Tampoco actúes tan fácil que repitas inconsciente las cosas ya pasadas, que si bien aceptadas fueron, ya no funcionan completas y solo cumplen apenas con transmitir las ideas de otros tiempos y escenas. Las cosas y vida que importan están aquí y ahora contigo. Obsérvalas con minuciosidad, con amor y con moral, y eso te dará la clave de lo que se necesita en verdad. No te vendas ni desistas, no te tornes entreguista de tu propia vida y aquella que los tuyos, tu gente real, te han confiado a ti, arquitecto. Casa, ciudad, nación, región, las hemos construido todos, incluyendo a los que son marginados de por vida. Toma de aquí y de allá, ordena de nuevo las cosas. Toma pasado y presente y propon lo que conviene, al aquí y al ahora mismo, no al futuro existente, solo en tus fantasías. La sociedad no requiere tus imprudentes teorías, más bien lo que necesita es que trates con cariño su mundo actual y deseos, que involucran a su vez a los que con él conviven su propia vida y sus sueños. Si te das a este servicio, la guía no faltará, se le dará fuerza a tu cuerpo y un manantial serás. Tu pueblo, tu gente reconstruirá y tú ayudarás en ello sus ruinas y sus olvidos. Y de ese modo afianzará los cimientos de los siglos, el futuro que deseamos y aquel que conviene a todos. Sufrirá sin detenerse de aquellos muros caídos y así mejor constructor serás por ser el reconstructor de nuestra casa en ruinas. Podrías haber evitado toda la polémica si lo lees al principio. Bueno, no sé si ya para cerrar quieran dar algún punto final. Yo creo que el arquitecto puede y debe ofrecer respuestas inteligentes, con responsabilidad y congruentes a su tiempo. Tomar su región como el escenario de acción. Tomarlo verdaderamente como punto de referencia. Yo me encontré una cita que dice: una región puede desarrollar ideas, una región puede aceptar ideas. La imaginación y la inteligencia son necesarias para ambas cosas. Muy importante el trabajo que se le ponga en la arquitectura. La arquitectura ya en el mundo global no es como antes, de que con un plano se acaba la obra. Las oficinas importantes hacen una gran cantidad de trabajo y por eso están donde están. Yo creo que el que no arriesga no se equivoca. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Disculpen lo improvisado del panel, pero ya dije cuáles habían sido las circunstancias. Muchas gracias a todos. Bueno, nos falta cerrar. Este es el cierre del panel. Pues meramente queremos que los panelistas nos sigan acompañando por allá. Tenemos nada más un par de informes en asuntos generales que nos los va a leer Tito. Bueno, primero que nada, en nombre del capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, quisiéramos agradecer a Eduardo Alarcón, Enrique Arroyo, Agustín Lata, Alejandro Lenoir, Adán Lozano y Javier Sánchez por su intervención, y a la conducción de nuestro compañero Roberto Chapa, y hacer una aclaración que esto es parte de lo que debe de formar la arquitectura. Si no existe debate y no existe crítica, no podemos crecer. Entonces tenemos que acabar de aprender que crítica no es criticar, no es hacer garras. Crítica es opinar. Entonces, bienvenido esto,
a la academia, y lo único que solicitamos es que se acuerden que el capítulo, o más bien la Academia Nacional de Arquitectura, está abierta al debate, pero es enemiga del debate político, religioso o de ataque o personal. Pasando a otro punto, como anuncios quisiera decir que el grupo de libre discusión Espacio Común en su próxima sesión tendrá como invitada a la licenciada Lidia Espinosa, directora del Museo del Obispado, quien nos presentará algunas de sus más recientes investigaciones en su charla Monterrey Colonial. Miércoles 21 de julio en el Museo Metropolitano de Monterrey, antiguo Palacio Municipal, a las 7:30 de la noche con entrada libre. El Colegio de Arquitectos de Nuevo León está citando a la 10ª Bienal de Arquitectura con su convocatoria que terminó en junio, con las inscripciones durante los meses de junio y julio, con fecha límite de recepción de los trabajos el día 31 de este mes en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, para que se haga la entrega de premios el 30 de septiembre de 99 y están invitando a que participemos. El otra es que la próxima sesión se va a llevar a cabo el 16 de agosto, el lunes 16 de agosto, va a ser sesión solemne. Armando les va a explicar un poquito del programa porque él es el organizador de esto. No necesariamente el organizador, pero bueno, nuestra próxima sesión es sesión solemne. Es una sesión donde entregamos reconocimientos, damos informes, en fin, hacemos alguna recapitulación de lo hecho. La academia es un proyecto de continuidad, ustedes son testigos de esa continuidad. Uno de sus proyectos más importantes, aparte de reconocer, estimular, distinguir, tratar de conservar, pues es también el generar un foro de reflexión arquitectónica. Aquí estamos, nos da mucho gusto, son de los pocos foros que hay en la ciudad. Espacio Común está también trabajando en este mismo sentido. El Colegio de Arquitectos está integrando ya a sus programas un espacio de reflexión. En ese carácter es que le agradecemos mucho a los panelistas, el tema es muy interesante. Queríamos un poquito entender cuál es el presente inmediato de nuestra arquitectura. Es bien fácil entenderla si revisamos los 5 años inmediatos anteriores, es decir, cuál va a ser cuáles van a ser los héroes del diseño nacional, los líderes, qué nuevo Barragán aparecerá e influirá en estas regiones, qué tratados de libre comercio van a operar por acá, qué ideologías van a formar parte de esto, quiénes somos los que determinamos la arquitectura. En fin, pues qué difícil tarea, ¿no? Y sin embargo, qué importante y necesaria es hacerla. En ese carácter agradecemos a los panelistas el día de hoy el que nos hayan ayudado un poquito a ampliar este panorama y a tener un poco de tema de conversación en los días siguientes a partir de lo aquí reflexionado. Como es costumbre, vamos a entregarles a los panelistas el reconocimiento de haber participado en este foro de reflexión y sin embargo, bueno, también agradecer la ausencia de los compañeros de Texas. Nos mortifica porque estaban confirmada su asistencia, entonces estamos también preocupados el por qué no están ellos acá a partir de cuestiones de tiempo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. La próxima sesión será el lunes 16 de agosto y la academia, por ejemplo, está creando un programa muy bonito que se llama Los Archivos de la Academia, en donde hemos recibido en donación los archivos del arquitecto Luis Flores, el autor del Cine Encanto, la Iglesia del Perpetuo Socorro, en fin, una serie de obras. Es un proyecto que no existe a nivel nacional y que es importante comenzar a ir incrementando esa conciencia histórica a la que Roberto Chapa hacía mención hace rato, de la escasez de ella en nosotros como gremio. Yo estudié arquitectura igual que muchos de los que están aquí y los hacen bastante tiempo, pero creo que no ha habido diferencia en el enfoque de la enseñanza.
Aprendimos arquitectura extranjera, arquitectura de los líderes de la arquitectura culta, y nos negaron todo nuestro escenario de un valor arquitectónico, y creo que vamos a seguir siendo muy bisoños y muy torpes si consideramos que nada más lo que hacemos los arquitectos cultos es lo que tiene valor dentro de la arquitectura, porque escasamente hacemos el 2 o el 3% de la arquitectura que se produce en el globo terráqueo. Y si seguimos con esta visión pensando que lo que estamos ofreciendo es el destino de Teodoro González de León o Ricardo Legorreta, que es lo que nos ofrecen en las escuelas de arquitectura, estamos creando demasiadas frustraciones, cuando la arquitectura es más rica que el repetir algo que ya hizo otra persona en su mismo lenguaje. La necesidad de crecer en nuestra conciencia histórica es imperante y necesaria. Estamos ya descubriendo valores de nuestro propio escenario citadino como un museo de arquitectura de la ciudad. Bueno, creo que vamos a avanzar bastante, estamos dando reconocimientos a la conservación, a la preservación, al buen trato de ciertos edificios. La arquitectura es un documento que nos dice, y si acabamos con ese documento es irrepetible, y la casa fea y húmeda del siglo XIII de la vecindad de Alejandro Lenoir, yo quisiera tenerla enfrente de mi casa. Pero ese edificio, aparte de ser de vivir mal en él, habla de técnicas constructivas, habla de sistemas de distribución, tiene una serie de lecturas increíbles, de técnicas conocidas, es mucho lo que conserva un objeto arquitectónico para el cual estamos incapacitados. Es más, nosotros aquí nos preparan para trabajar obras nuevas en terrenos vírgenes. En Europa están en la restauración, en la readaptación, en el cambio de uso, etcétera, etcétera, porque la mayor parte del trabajo de ellos está más en esa línea. Bueno, esto es un barril sin fondo, y el foro de la Academia Nacional de Arquitectura es la opción de pensar en ello, de reflexionar y de seguir pensando en esto que es demasiado complejo. Gracias por su presencia, ustedes le dan sentido y valor a nuestro trabajo. Los esperamos el lunes 16 de agosto para una sesión solemne. Muchas gracias.